QuickBooks Online, 2025. El formulario de inscripción en el diario. Prepárese y un poco de café, porque estamos aprendiendo cómo ahorrar tiempo con QuickBooks Online. 2025. Aquí estamos en línea en nuestro navegador, buscando esa prueba de manejo de QuickBooks Online, el archivo de muestra gratuito de la empresa disponible para todos los que buscan un resultado que tiene intuit.com, y la URL, porque Intuit es el propietario de QuickBooks. Vamos a usar la versión de Estados Unidos del software que desea verificar que no es un robot, si es necesario. Voy a cerrar este primer tiempo porque ya no lo necesitamos. Ahora estamos en el archivo de la empresa de muestra para el diseño y el paisajismo de Craig. Vamos a bajar a los informes en el lado izquierdo, como lo hacemos cada vez que abrimos los principales informes de estados financieros en la pestaña estándar debajo de los favoritos. Haga clic derecho en ese balance para abrir un enlace en una nueva pestaña. Haga clic derecho en las ganancias y pérdidas para abrir un enlace en una nueva pestaña. Vayamos a la pestaña del medio que se ha abierto. Cierra esa hamburguesa. Pon ese panecillo superior en la hamburguesa porque quiero comerla. Y luego vamos a cambiar el rango que vamos a pasar de O101 a 4. Toca 1231 a 5. Pestaña seleccionando el menú desplegable. Queremos verlo en años. Ejecútalo 2024 y 25 uno al lado del otro, tocando a la derecha para hacer lo mismo aquí, cerrando esa hamburguesa. Así que tenemos las dos hamburguesas con los panecillos encima, con los puños 2 en las hamburguesas listas para llevar. Vamos de O10124. Pestaña 1231 a 5 pestañas, seleccionando el menú desplegable. Verlo en años. Ejecutarlo y darse cuenta de que no tenemos nada en 2025 excepto eso. 5.399 por alguna razón, incluido el no tener transacciones de presentación anteriores, porque estamos actualizando cada vez y usando la ventana de incógnito. Le recomiendo que haga lo mismo para que tengamos datos lo más similares posible. Vayamos a la primera pestaña. Vamos a seleccionar el menú desplegable, y ahora estamos viendo los formularios de esta otra categoría, específicamente este formulario de entrada de diario. Y quiero hablar de esto un poco más detalladamente, en términos de cuándo lo usaríamos, por qué lo usaríamos, cómo a veces se produce cierta confusión y cómo podría comunicarse con las diferentes personas con las que va a trabajar dentro del proceso contable. Así que recuerde, la idea general es que si va a haber algo que es repetitivo en el ciclo contable, la mayor parte del proceso contable es repetitivo. Nada es exactamente igual, por lo general, pero va a tener un sistema que se repite hasta cierto punto. A continuación, el sistema creará un formulario para ello. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que la entrada de datos sea lo más fácil posible, y los formularios también pueden crear algunos enlaces, ayudándonos a comunicarnos con las personas con las que tenemos que tratar, como el departamento de contabilidad o los contables, ya sean clientes, proveedores y empleados. Por supuesto, nuestros formularios de facturas, nuestros recibos de pago, nuestros formularios de gastos, nuestros formularios de cheques, y así sucesivamente. Pero a veces vamos a entrar en transacciones que no son normales. No suceden todo el tiempo, por lo que posiblemente no haya una forma para ellos. Y, por lo tanto, es posible que ahora tengamos que usar de forma predeterminada el formulario de entrada de diario, que normalmente serán los que no tienen efectivo involucrado, porque si hay efectivo involucrado, se podría pensar que aún podríamos usar un formulario de gastos, si el efectivo está saliendo, o un formulario de depósito si el efectivo está entrando, incluso si la transacción no es normal. No sucede todo el tiempo, como, por ejemplo, un préstamo del banco o, por ejemplo, el propietario que pone dinero en el negocio. Eso no sucede todo el tiempo. Pero debido a que el efectivo se ve afectado, probablemente aún podría usar las formas normales para aumentos y disminuciones en efectivo. Por lo tanto, se podría pensar que tendría que ser una transacción en la que el efectivo no se vea afectado, y no sucede todo el tiempo. En otras palabras, a veces hay formularios en los que el efectivo no se ve afectado, pero todavía hay un formulario para ello, como una factura, por ejemplo, donde las cuentas por cobrar aumentan en lugar de efectivo porque aún no se le ha pagado. Pero, por supuesto, todavía va a haber un formulario para ello, por lo que tendría que ser una transacción que no ocurra de forma rutinaria y que no implique dinero en efectivo, que podría ser algo así como la compra de equipos que financiamos, por ejemplo. Es decir, ahora el efectivo no se ve afectado porque tomamos un préstamo para ello, pero no obtuvimos el dinero para el préstamo que va a ir a nuestra cuenta corriente. Por lo tanto, no podemos usar un formulario de depósito. En su lugar, es posible que tengamos que usar como un formulario de entrada de diario. El otro ejemplo principal es al final del año. Podríamos tener entradas de ajuste para tratar de llegar a la base de entrada de tiempo específica que generalmente es la base de acumulación, y por lo general eso podría ser hecho por la firma de CPA, o el preparador de impuestos para la preparación de impuestos o la preparación de estados financieros al final del año. Ahora solo quiero ver la terminología rápidamente, ya que estamos viendo la entrada del diario. Forma.
porque es importante para comunicarse con las personas. Entonces, si vienes de, digamos, por ejemplo, estudiar en un libro de texto en una universidad o lo que sea, y luego pasas a la teneduría de libros o la contabilidad, probablemente vas a pensar demasiado en términos de débitos y créditos, que es básicamente lo que es un formulario de entrada en un diario, porque, debido a que eso es en lo que estás entrenado, ese es el bloque de construcción. Los débitos y créditos son más fáciles de pensar que la ecuación contable. Los activos son iguales a los pasivos más el capital cuando se trata de construir las cosas solo a partir de los datos brutos de cada transacción. Pero cuando se comunica con la gente del departamento de contabilidad, o los tenedores de libros, o la teneduría de libros, entonces no suelen pensar en términos de débitos y créditos. Van a pensar en términos de formularios, cómo esos formularios impactan en los estados financieros. Y los estados financieros se construyen en términos de activos, pasivos iguales más patrimonio neto, la ecuación contable. Así es como quieres comunicarte normalmente. Y si estamos en el proceso de contabilidad, y aprendimos software antes de débitos y créditos, o software es básicamente lo que sabemos de la entrada de datos, entonces sabemos, muy probablemente, cómo interactúan los formularios entre sí, cómo nos ayudan a comunicarnos con clientes, proveedores y empleados, y el impacto, posiblemente de esos formularios en los estados financieros. Los estados financieros se construyen en términos de la ecuación contable del balance general. Los activos son iguales a los pasivos más el patrimonio. Pero hay que tener en cuenta que cuando se habla con la firma de CPA a final de año o con el preparador de impuestos, es muy probable que su mente no esté realmente orientada a cada uno de los formularios. Probablemente no estén pensando tanto en comunicarse con los clientes, proveedores y empleados. Solo están pensando en hacer los estados financieros correctos para hacer los impuestos y o los estados financieros para fines de informes externos. Por lo tanto, es posible que hagan sus entradas de ajuste y no tengan en cuenta los impactos de los formularios y los impactos en los libros auxiliares y otras cosas dentro del sistema QuickBooks. Así que tienes que ser capaz de comunicarte con esas personas y darte cuenta de que a menudo no lo ven de la misma manera. Así que esa va a ser la idea desde el punto de vista de la contabilidad. Cuando estamos haciendo la teneduría de libros y o la contabilidad, el formulario de entrada en el diario es el último formulario que queremos usar. Los débitos y créditos se utilizan en todos los formularios de entrada de datos, lo que significa que son los componentes básicos detrás de escena. No es que el software de contabilidad se haya deshecho de los débitos y créditos. Todavía se puede pensar en todo el sistema de contabilidad por partida doble en términos de débitos y créditos. Es solo que los formularios facilitan la entrada de datos, hacen que los débitos y créditos se ingresen automáticamente, y se pueden presentar sin débitos y créditos, se pueden presentar en términos de la ecuación contable, que en realidad es menos eficiente pero más fácil de comunicar a más personas, porque el formato de fórmula es conocido por más personas, a pesar de que no es tan eficiente como los débitos y créditos. Y así los formularios tienen el valor agregado de poder vincularse correctamente a los libros auxiliares, como las facturas que se vinculan, no solo a la cuenta del libro mayor, sino al libro auxiliar de cuentas por cobrar y vincularse a los formularios que los seguirán en secuencia dentro de un ciclo. Por ejemplo, la información va seguida del formulario de pago recibido y esos formularios están vinculados. Entonces, desde el punto de vista contable, vamos a decir, si hay una transacción, ¿hay un formulario para esa transacción? Si no conocemos la forma de la transacción, vamos a preguntar, ¿se ve afectado el efectivo? Si el efectivo se ve afectado, normalmente puedo usar un formulario de gastos para una disminución en efectivo y un formulario de depósito si hay un aumento en el efectivo, incluso si no es una transacción normal que ocurre todo el tiempo. Y si no hay ningún formulario que se vaya a usar y la caché no se ve afectada, solo entonces normalmente querría usar un formulario de entrada de diario. Bien, echemos un vistazo al formato del formulario de entrada en el diario. Está bien, entonces va a ser. Hagámoslo a partir de 118. Está bien. Me va a dar un número que están prenumerados, pero por lo general son bastante buenos para tener el solo para dejar que la secuencia numérica haga lo que hace, y luego vamos a aumentar y disminuir con débitos y créditos. Así que estos son los viejos débitos y créditos. Esta es tu vieja cuenta T, si tuvieras contabilidad y de un tipo de escenario de libro de texto. Ahora, si no sabes de qué manera suben los débitos y los créditos, por ejemplo, qué cuentas van a aumentar y disminuir, tenemos otros cursos sobre eso si quieres echar un vistazo a eso, pero, obviamente, si solo hay dos cuentas afectadas, puedes registrarlo y ver si salió por el camino equivocado.
y luego puedes revertirlo correctamente. Puedes ajustarlo, pero vamos a hacer una transacción común que podría ser, digamos tú, financia el equipo, y tú pero consigues un préstamo para ello. Así que ahora voy a poner las plantas y equipos de la propiedad, digamos equipos, solo voy a hacer un equipo de cuenta nueva. Solo lo agregaré, y voy a decir que esta va a ser una cuenta de activos fijos, y vamos a decir activos fijos. Solo pondré muebles. No estoy demasiado preocupado por la subcuenta. Y luego el costo original. No voy a poner eso ahí, porque vamos a agregar eso. Así que creo que eso es todo. Vamos a salvarlo. Y digamos que compramos el equipo por $10,000. Eso es lo que costó. Así que financiamos el equipo, y luego vamos a poner a la otra parte en un préstamo a pagar. Por lo tanto, el préstamo es pagadero. Así que fíjate que este normalmente calificaría para algo que podríamos hacer con una entrada en el diario, porque la compra de equipos no ocurre todo el tiempo. Por lo tanto, no hay un formulario estándar para la compra de equipos, sino para el inventario, ¿verdad? Porque eso sucede todo el tiempo. O la compra de suministros o algo así, pero no típicamente, para equipos, y no pagamos en efectivo por ellos. No lo pusimos en una tarjeta de crédito. Lo financiamos, pedimos un préstamo para ello, y, por lo tanto, tendríamos el crédito ahora. Solo quiero señalar también que si estás en el lado de la contabilidad y la teneduría de libros, si eres un tenedor de libros, en particular, tu objetivo podría ser que quieras automatizar las cosas tanto como sea posible. Así que solo quiero señalar que para eso, una compra como esta, como el equipo, podría ser bastante complicada, porque podría tener un intercambio del equipo. Es posible que tenga un pago inicial en efectivo que hizo y luego el préstamo que estará involucrado en él, lo que significa que podría tener depreciación en el intercambio, y todo ese tipo de cosas, lo que significa que probablemente querrá ponerse en contacto con la firma de CPA, porque por lo general tienen los programas de depreciación al mínimo para ayudarlo a registrar correctamente las transacciones y poner el préstamo en marcha a los libros. Sin embargo, debido a que los programas de depreciación para el software de impuestos solo se registran anualmente, generalmente se registran anualmente, por lo que puede averiguar a mediados de año qué va a suceder y así sucesivamente. Pero incluso podría ser más fácil. Podrías inventar un sistema y decir, oye, mira, básicamente voy a registrar todo en un sistema basado en efectivo. Si compro y financio el equipo, solo voy a poner allí la cantidad que realmente pagué por el equipo, permaneciendo en un sistema basado en efectivo, y luego proporcionaré toda la información necesaria para que el contador haga los ajustes al final. Así que al final del año, les vas a decir, quiero que miren el acuerdo de compra y pongan el equipo en los libros correctamente, lo que deletreé mal, aparentemente. Y luego poner la operación en los libros, registrar la cantidad adecuada de depreciación, todo al mismo tiempo. Y eso a veces es realmente más fácil de hacer, porque si pones el intercambio incorrectamente, o lo que sea, en realidad es más difícil, porque entonces la empresa de CPA tiene que revertir lo que hiciste y luego hacerlo de nuevo, y luego calcular la diferencia para los impuestos. Así que solo lo digo. Así que solo quiero decir que si compras un equipo, tienes una transacción compleja. Si tienes algo que se desvía de un sistema basado en efectivo, es posible que desees pensar en el lado contable de las cosas. ¿Puedo registrarlo como si estuviera en un sistema basado en efectivo, por ejemplo, con el préstamo también? Simplemente pagaré los pagos del préstamo cuando venzan, y luego, al final del año, dejaré que el tenedor de libros o la firma de impuestos o la firma de CPA anoten el préstamo en los libros, registren correctamente el monto de los gastos por intereses, desglosen la parte a corto y largo plazo del préstamo. Hablaremos más sobre eso más adelante. Pero solo quiero señalarlo aquí, así que sigamos adelante. Así que abajo tenemos, por supuesto, agregar líneas, cancelar, borrar, hacer que vuelva a ocurrir. Si tenemos una transacción recurrente, guárdela, guardar y nuevo o guardar y cerrar. Voy a seguir adelante y guardarlo y cerrarlo, para luego poder ir a los informes, ejecutarlo. Así que ahora vamos a decir, ¿lo ejecuté yo? ¿Estaba corriendo? ¿Por qué? Porque Jen me dije que lo hiciera. Y aquí está nuestro equipo. Ahí está. 10.0000 si entro en él. Podemos que no lo hizo. Maldita sea. Refrescarlo. Volvamos atrás. Ejecútelo de nuevo. No seas todo lo que vamos a bajar, equipo. Vamos a entrar en ello de nuevo. Ultra días. Está el 10.0000. Es un formulario de entrada en el diario que ponemos en los libros que contienen. Entonces, si entramos en él, nos lleva a ese formulario de entrada de diario. Cerremos esto. Volvamos a subir. Volvamos a nuestros informes.
La otra parte está en el préstamo a pagar. Si yo, entra en el préstamo a pagar, vamos a decir que no lo volvió a hacer. Vamos a volver a QuickBooks. Deja de ser estúpido. Creo que esto solo sucede con la versión de prueba. Por alguna razón, a veces se vuelve un poco defectuosa. Ahora, ¿dónde estaba yo pagando el préstamo al entrar allí? Ahí están los 10,000. Ahí está la entrada en el diario. Así que fue a ambos lados, y así es como va a funcionar la entrada del diario. Fíjate que, desde el punto de vista del débito y el crédito, debitamos la cuenta de activo, lo que aumentó el activo, y acreditamos la cuenta de pasivo, lo que aumentó el pasivo, porque los pasivos tienen un saldo acreedor. Si le haces lo mismo, subirá. Es la idea general. Esa es la idea general. Al final del año tenemos esos asientos de ajuste, que es donde los asientos del diario van a ser más útiles, por lo general, porque los asientos de ajuste generalmente están diseñados para ponernos más en un sistema basado en efectivo, más en un sistema basado en acumulación, o posiblemente en un sistema basado en impuestos, de modo que tengamos los estados financieros lo más alineados posible con el momento adecuado con lo que estemos haciendo. Impuestos o informes externos y, por lo general, hay diferencias de tiempo que están involucradas allí, así que hablaremos de ellos en un curso o sección futura. Pero puede revisar algunos de estos, como las cuentas por cobrar. Es posible que haya ingresado una factura después de la fecha límite cuando realizó el trabajo antes de la fecha límite, en cuyo caso puede imaginar que es posible que tenga que llevar los ingresos al periodo de tiempo actual. Posiblemente haya una diferencia de tiempo, por lo que podríamos tener un tipo de cosa similar. ¿Por qué más podríamos pagar el préstamo? Podríamos usar un asiento de ajuste para desglosar la parte a corto y largo plazo del préstamo a pagar, y posiblemente registrar el interés adecuado de acuerdo con los cronogramas de amortización. Si tuvieras nómina, ya sabes, la nómina generalmente va a estar en su propio ciclo, porque podrías pagarle a la gente quincenalmente, quinmensualmente, semanalmente o mensualmente, lo que podría no alinearse exactamente, lo que significa que el final del periodo de pago podría no terminar al final del año. Por lo tanto, es posible que tenga algunos pasivos que deben registrarse correctamente, pero es posible que deba hacer una entrada de ajuste, como la nómina, los ingresos no devengados, etc. Ahora, cuando hacemos esos asientos de ajuste, todos esos asientos de ajuste generalmente se van a hacer a partir de la fecha límite, por ejemplo, el final del año, el 31 de diciembre de 2025, y esto, en este caso, ¿verdad? Sí, quiero decir, si todos se hacen al final del año, entonces podemos identificar esas entradas de ajuste por el hecho de que todas se ingresaron al mismo tiempo, y por el hecho de que van a ser entradas de diario en lugar de formularios, ¿verdad? Y así y así. Eso significa que si voy a esta primera pestaña, y si voy a mis informes aquí, tenemos un formulario llamado entrada de diario, o formulario de diario. Aquí hay un formulario de diario. Y así esto nos dará todas las transacciones por entrada de diario. Y hagamos esto para el rango de fechas personalizado. Vamos de O10.125 a 12.3.125, ejecutémoslo todo bien. Así que, aquí tenemos todas las transacciones. Ahora, si quieres aprender las entradas del diario, este es en realidad un formulario bastante bueno para mirar, porque podrás ver el formato de débito y crédito en lugar de un saldo acumulado de aumentos y disminuciones, como vemos en el balance. En otras palabras, en el balance general, si entras en el detalle de la verificación, este es un tipo de formulario que, de un libro de texto, sería como un formulario de tipo libro mayor, pero lo llaman informe de transacciones, pero en lugar de registrar aumentos y disminuciones con débitos y créditos, solo los muestran como aumentos y disminuciones. Como se podría hacer desde el punto de vista de una ecuación contable, los activos son iguales a los pasivos más el patrimonio, y los activos suben o bajan. Si miras un formulario de diario, entonces va a desglosar las transacciones que se han realizado y las desglosará en débitos y créditos. Así que lo ves en formato de débito y crédito allí, está bien. Así que pueden ver aquí abajo tenemos nuestro para nuestra transacción que ingresamos para el aviso de 10,000 que está allí con una entrada en el diario. Vemos estos otros formularios que no son formularios de entrada en el diario. Y si quisiera un filtro, entonces puedo filtrar por tipo de transacción, que es uno de los filtros más comunes. Así que luego puedo ir a la opción de filtro en la parte superior. Y por eso queremos filtrar por tipo de transacción. Y luego voy a convertirlo en un diario, una entrada en el diario. Así que hacen esas divertidas convenciones de nomenclatura un poco diferentes. Lo llaman y luego no lo mostró. ¿Dónde está? Refrescar. Refrescar. Ahí está.
Así que presiono este botón de actualización y ahí está. Nuestro formulario de inscripción en un diario. Así es como puedes ver el final del periodo ajustando las entradas, porque estarán allí a partir de una fecha, y las tendrán todas en forma de diario, en lugar de en otros formatos. Vayamos al año anterior, para que podamos ver el año anterior. Vayamos a las fechas personalizadas. Vaya de O10.124 a 1231 a 5. Y estos son solo los diarios que se ingresaron. Quitemos el filtro, y vayamos a la explosión y limpiemos el filtro. Bien, ahora podemos ver los depósitos. Como pueden ver aquí, esto fue con un formulario de depósito, y pudimos ver desde débitos y créditos. Tuvimos un aumento con un débito al depósito, a la cuenta corriente, y el otro lado entró en el capital de saldo inicial. Tenemos un formulario de factura que tenía las cuentas por pagar aumentadas con un crédito, ¿verdad? Porque es una responsabilidad, y luego la otra parte entró en legal. Por lo tanto, este es un gasto que aumentó con un débito. Y luego aquí abajo tenemos nuestra factura. ¿Y qué pasó con la factura? Pudimos ver que se ingresó con un formulario de factura que no tiene débitos ni créditos, pero podemos analizar los débitos y créditos con este informe y decir, está bien, ¿qué pasó? Las cuentas por cobrar aumentaron. Es una ventaja. Subió con un saldo deudor, porque es una cuenta de saldo deudor, un activo. Y luego el otro lado fue a los servicios de jardinería, que es una cuenta de estado de resultados, es una cuenta de saldo acreedor. Y subió haciéndole lo mismo con él, que es un crédito y luego servicios de control de plagas, que es de nuevo, una cuenta de ingresos de saldo acreedor. Las cuentas de ingresos suben con un crédito, así que lo aumentamos con un crédito, y así sucesivamente. Así que puedes echar un vistazo a cada uno de los formularios y analizar lo que está sucediendo desde un escenario de débito y crédito, recordando que si estás en la contabilidad, o en el departamento de contabilidad, los débitos y créditos son lo que normalmente va a ser la mentalidad, desde la perspectiva de un auditor, y posiblemente de tu preparador de impuestos, dependiendo de sus antecedentes, hazlo.